bueno, a razón mismo de la terapia antifibrótica, porque hay muchas preguntas sobre la terapia antifibrótica. Primero, una pregunta que para nosotros es bien compleja en realidad es ¿cómo podemos acceder a la terapia en el sistema público? Si hay que alguna forma de acceder a la terapia a través del hospital, del consultorio, etcétera. Ese, como decía Felipe, es un problema que nos complica mucho. Y nos complica por lo siguiente. Primero, es disparejo. Hay algunos hospitales en el Chile que los pacientes, que los médicos recetan antifibróticos y en la farmacia del hospital le dan los antifibróticos que necesite. Y no necesita más que la indicación médica del especialista en enfermedades respiratorias. Hay otros hospitales en los cuales no hay ni una posibilidad y simplemente el hospital dice, no podemos hacer esto, no tiene. ¿Cómo es posible que siendo ambos hospitales del Ministerio de Salud pueda haber esta diferencia? No lo entiendo bien. ¿Cuál sería la solución? La solución sería que la fibrosis pulmonar idiopática estuviera en alguno de los programas de beneficio para pacientes con enfermedades más raras, ley de Descartes-Soto, etc. Hemos hecho algunos esfuerzos en ese sentido y la Fundación lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Pero no es fácil, no es fácil. Hay mucha competencia con otras enfermedades por requerir recursos y todos los medicamentos antifibróticos son caros. Entonces, yo diría, nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital, en el Hospital del Instituto Nacional del Tórax, durante un buen tiempo no teníamos medicamentos. Después nos dieron un cupo para 70 pacientes. Se llenó rápidamente y empezamos a hacer una lista de espera. Y la lista de espera creció y creció hasta que por la gestión de algunos colegas, muy buena gestión, hemos ampliado eso y hoy en día ya podemos tener más de 100 pacientes con antifibróticos. Uno de los antifibróticos por lo menos, el otro antifibrótico para un grupo muy pequeño de pacientes. O sea, es difícil. Estamos en eso. La Fundación, uno de los propósitos que tiene es naturalmente conseguir la mayor facilidad posible para los pacientes ante un medicamento que es útil y que es caro. Mm. Sí, ese es un punto importante lo que dice el doc, porque nos pasa también en el instituto que colegas nos derivan pacientes de otros hospitales pensando que nosotros les podemos dar la terapia. Y lamentablemente tampoco tenemos tanta facilidad para hacerlo porque tenemos un grupo de pacientes y ya tenemos una lista de espera nuevamente. Entonces, estamos constantemente con una lista de espera. No tenemos la posibilidad de que sea una cosa fluida, donde yo lo veo, le indico el tratamiento y usted lo va a retirar de inmediato en farmacia. O sea, es algo súper complejo. El tratamiento no es económico, es caro. Ahora tenemos algunas alternativas de traer el fármaco de la India que lo hace accesible al menos, porque antes era completamente inaccesible. Pero aún así sigue siendo un tratamiento caro. Doc, y nos preguntan con respecto a lo mismo porque nos dicen los medicamentos son muy fuertes. ¿Qué cosas pueden producir los fármacos? Bueno, este es un punto muy importante ante cualquier fármaco. Todo fármaco que uno se le echa a la boca es un producto externo. El ideal sería de que solamente tratáramos las enfermedades con cosas de la naturaleza, pero eso no es posible. Y si bien es cierto, en algunas patologías puede ser útil, en la fibrosis definitivamente no. Todos estos tratamientos que hay de complementarios, en realidad, desgraciadamente no sirven. Entonces, los medicamentos antifibróticos básicamente yo diría tienen dos problemas. Un problema es el problema digestivo. Los dos antifibróticos que hay, tanto el nintedanib como la pirfenidona, producen problemas digestivos. La pirfenidona, el nintedanib produce diarrea hasta en un 60-65% de los casos. Y en general son diarreas manejables, se pueden manejar, pero es diarrea y es una incomodidad. La, la pirfenidona produce problemas digestivos, produce náusea, por ejemplo, puede producir un poco vómito, ocasionalmente un poquito de diarrea, sensación como de plenitud gástrica. Eso es la parte digestiva. Pero además producen otros problemas. Por ejemplo, la pirfenidona puede producir problemas de la piel, produce fotosensibilidad, o sea, sensibilidad a la luz solar. Y eso me tocó ver pacientes, me tocó una señora, por ejemplo, que fue a trabajar en la recolección de fruta y no llevó ninguna protección y volvió con una piel terrible. ¿Qué aconsejamos? Si el paciente está tomando pirfenidona, debe tomar todas las precauciones, porque lo otro grave es que a diferencia de las alergias, no es algo que se produzca siempre y desde el principio, se puede producir en cualquier momento. Entonces, hay que dar la indicación de que si el paciente está tomando pirfenidona, use en general manga larga, ojalá con un sombrero de ala ancha, ¿no?
Y bloqueadores solares en todas las zonas expuestas, en las manos, en el cuello, en la cara. Y esto diferencia, por ejemplo, de una alergia, que también puede tener alergia por el medicamento, no por fotosensibilidad, cuando las alergias son en todo el cuerpo. En cambio, cuando es por la pirfenidona, por fotosensibilidad, es en las áreas expuestas. El otro problema que producen y que desgraciadamente es relativamente frecuente es la baja de peso y la disminución del apetito, que también se pueden producir en cualquier etapa de la enfermedad. Los pacientes pierden el apetito y bajan de peso, y a veces nos preocupan mucho porque viene un paciente que ha bajado 10 kilos de peso. Entonces uno dice, ¿es el medicamento o será otra enfermedad que se está metiendo de por medio? Es un problema clínico que hay que mencionarlo. O sea, son medicamentos muy útiles, muy necesarios, pero como todo medicamento tiene sus problemas. Y otra pregunta es, ¿por qué en la pirfenidona tengo que tomar tantas pastillas y con el nintedanib tengo que tomar menos? ¿Es mejor nintedanib que pirfenidona? Esa es una muy buena, una pregunta muy lógica. La verdad es que son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Podríamos, digamos así, inventando alguna comparación barata, diría, bueno, una persona se puede comer 10 guindas o 20 guindas, pero a lo mejor se puede comer una tuna, no 20 tunas. O sea, son cosas distintas. Entonces, la pirfenidona en general son tabletas o cápsulas. La que se usa, la que se consigue en Chile, del laboratorio Abbott, todas vienen de la India, son todas de la India. No es que sean descubiertos en la India, ni que sean originalmente de la India. El producto fue japonés y después lo tomaron los suizos, pero a unos precios inalcanzables. Entonces en India, que aparentemente no pagan patente o algo así, lo puede dar a precios más baratos. Y el laboratorio Abbott chileno viene con este medicamento también procedente de la India. Son cápsulas. En cambio, las que se encargan directamente a la India, el laboratorio Cipla, que es un laboratorio serio y conocido, son tabletas. Y las tabletas hay de 200, 400 y 600 miligramos. Entonces, por ejemplo, si uno usa 400 miligramos, usa 2 tabletas cada 8 horas. El nintedanib hay de 100 y 150 miligramos. La dosis ideal son 150 miligramos 2 veces al día, que a veces tenemos que trabajar los 100 miligramos por problemas de tolerancia. Ya, entonces, a razón de eso mismo, es por qué un paciente usa pirfenidona y por qué otro usa nintedanib. O sea, ¿qué pensamos nosotros para indicar un fármaco sobre el otro? Si la situación fuera ideal y uno tuviera todos los medicamentos al acceso, no hubiera problema de acceso, entonces uno, ¿qué haría? Por ejemplo, si hay un paciente que tiene problemas cutáneos, una historia de problemas cutáneos de piel, tendería a no usar pirfenidona. Si un paciente tiene problemas digestivos muy importantes, por ejemplo, una colitis ulcerosa, una cosa así, uno tendería a no usar el nintedanib porque da diarrea. Entonces, depende un poco del perfil del paciente lo que uno usaría. Ahora, ¿es uno mejor que otro? No. Se ha demostrado que los dos tienen el mismo efecto que buscamos. Así que si uno, por ejemplo, le ha ido mal con la pirfenidona, no crea que se puede cambiar al nintedanib y le va a ir mejor. En cierto modo, si una persona, siempre probamos, digamos, si nos va mal con uno, probamos con el otro, pero no porque sea mejor el otro, sino que porque a lo mejor en ese paciente particular, por alguna razón, funciona mejor uno que otro, pero los dos son iguales. En cuanto a sus efectos beneficiosos, son iguales. Y volviendo un poco a la producción en la India, mi pregunta es si serán realmente buenos porque son copias de la India. Es la pregunta. También esa pregunta es muy lógica y les diré que tuvimos la misma duda cuando empezamos con esto. Eh, Antes de seguir con eso, quiero contarles que algo que me olvidaba, que es el problema con alimentos. Siempre estos medicamentos hay que tomarlos con alimentos. Y yo les digo a los pacientes, entre medio del alimento, una cucharadita de comida, una toma del medicamento. No. ¿Por qué? Porque así aparentemente la absorción es más lenta y se evitan efectos adversos. Así que entre medio del alimento. Ahora volvemos a lo anterior. ¿Cuál era? Se me olvidó. Como son de la India, ¿será que Ah, ya, son de ya, más ok. mala calidad? Claro, entonces pensamos esa cuestión, pero primero averiguamos qué era esto del laboratorio CIPLA. El laboratorio CIPLA es un tremendo laboratorio.
que exporta muchos productos que la FDA lo han aprobado en Estados Unidos, o sea, es de absoluta de confianza. Y funciona, y entonces cuando empezamos a usar esto hace años atrás, vimos que en realidad los enfermos tenían los mismos efectos adversos y tenían los mismos resultados. O sea, los resultados son iguales. Así que yo creo que eso es un temor que lo hemos superado, ¿no? Mm. Ahora, alguien me dijo, en la India hay 70 laboratorios que producen medicamentos. Ahí ya no puedo tener esa certeza, pero sabiendo que son del laboratorio CIPLA, por lo menos en mi información, yo me siento satisfecho. Sí, eso también parece que estoy de acuerdo con el doc. Por lo menos recuerden que estos fármacos están disponibles desde el 2014, por lo tanto tampoco son tantos años de experiencia. Y Nintedanib sobre todo nos pasó que yo creo que tenemos más experiencia con la copia, no sé, hace 2 años, una cosa así, porque antes era mucho más difícil poder indicar Nintedanib porque solo existía el original y que es a un precio excesivo, o sea, una cosa impagable para nadie. Entonces, más o menos como 2, 3 años tiene Nintedanib la copia y yo tengo la misma percepción que dice el doc. En realidad, para mí, Cipla es un laboratorio que sí me da seguridad hasta la actualidad. Entonces, con respecto a la terapia misma, también nos preguntan si tengo que usar la terapia para toda la vida o sirve usar la terapia un periodo de tiempo corto. Esa también es una pregunta muy atingente. Sí, a ver, nosotros pretendemos con los medicamentos antifibróticos, ¿cuál sería el ideal? Que consiguiéramos un medicamento que detenga la enfermedad. Más ideal, un tratamiento que detenga la enfermedad y que cree nuevo tejido pulmonar. Esto no es tanta locura. Hay trabajos experimentales en los cuales esto aparecería como posible. Falta muchos años para eso, sí faltan muchos años para eso. Pero en realidad el medicamento es para siempre. Ahora, este campo de fibrosis pulmonar es un campo de alta investigación. Se está haciendo mucha investigación y están surgiendo nuevas moléculas. O sea, no es pasar de iluso, es decir, que a lo mejor en 2, 3 o 4 años más vamos a tener otros medicamentos diferentes que van a atacar otros puntos del proceso fibrótico, del problema fibrótico, y vamos a tener mejores resultados. Sí, es posible. O sea, desde ese punto de vista es posible, hacia futuro, que tengamos modificaciones reales en el curso de la enfermedad o detención de la enfermedad, pero por el momento no. Por el momento hay que usar, cuando está la indicación de estos medicamentos, hay que usarlos y usarlos para siempre. Ojo con esto, me he topado con algunos pacientes que se ha indicado este medicamento, estos medicamentos antifibróticos no teniendo indicación. Entonces eso es bien delicado. El diagnóstico es una cosa muy fina. O sea, fíjense ustedes que nosotros, bueno, yo soy harto viejo, entonces llevo muchos años en esta cuestión, pero hay médicos brillantes, jóvenes, como Felipe, por ejemplo, y resulta que nos juntamos para decidir si se debe hacer o no se debe hacer tratamiento antifibrótico, si se debe hacer o no se debe hacer. Todos los lunes, de hace muchos años, nos juntamos en el Hospital del Tórax a las 8 de la mañana, impajaritable, de 8 a 9 a discutir casos, porque no queremos equivocarnos, porque cuando hacemos una receta, una indicación por un enfermo, es una cosa sumamente seria, y nos juntamos, discutimos y llegamos a las conclusiones. El diagnóstico es preciso y es importantísimo tenerlo claro, porque uno después sabe qué va a ir pasando. Este no es un medicamento que se use por si acaso. Mm. Sí, nos pasa mucho, de hecho es una pregunta que nos hacen siempre, ¿por qué se han demorado tanto en hacer el diagnóstico? Porque habitualmente cuando llegan a nosotros en el instituto los pacientes llevan mucho tiempo ya con los síntomas. Y es porque son enfermedades difíciles, no son enfermedades fáciles de diagnosticar. Y como dice el doc, nosotros nos juntamos todos los lunes a presentar sus casos para que tener un poquito más certeza de lo que hay que hacer, porque además estamos en campo todavía que se está investigando mucho y todos los días hay información nueva. Y a razón de eso mismo, doc, nos preguntan si es que hay nuevas terapias en curso y si hay forma de acceder a alguna terapia experimental en el instituto. Que varios pacientes han leído que, por ejemplo, en España se están usando fármacos nuevos, experimentales, y que si hay forma de acceder a ese tipo de terapia. Muy importante. Que si hay fármacos de utilidad demostrada nuevos, que uno los puede comprar aquí en España o en Estados Unidos, no.
Hace años atrás, hará unos, no sé, 4 o 5 años, yo tenía un paciente que me decía, mire doctor, yo me estoy tratando con células madre. ¿Así? ¿Y dónde las saca? No, o sea, hay un médico que tiene una oficina en tal parte y este médico voy allá, me hace unas transfusiones, me saca una grasa, no sé qué, del abdomen y me colocan un suero y me dan las células madre. Así. Y bueno, un poco caro, costaba 1,5 millones de pesos, creo, algo así cada sesión. Esa es una estafa. ¿Quiere decir que las células madre no tienen ningún papel en la fibrosis? A lo mejor sí, a lo mejor lo van a tener en el futuro, pero todavía en Miami, donde hay un gran centro de estos células madre, todavía nadie es capaz de recomendar tratamiento con células madre. Incluso más, un experto mundial que hay, que es un chileno que vive en México hace mucho tiempo y con una gran autoridad en esto, dice, pudiera ser que las células madre dañaran en vez de beneficiar. Entonces, ¿por qué es eso? O sea, ¿cuándo un medicamento se dice es bueno o es malo o no sirve? ¿Qué se hace? Bueno, el proceso no es corto. Fíjense, imagínense ustedes que estamos en un laboratorio, estamos investigando este asunto de la fibrosis y vemos que la fibrosis tiene 25 moléculas, por ejemplo. Entonces decimos, bueno, mira, esta molécula tiene tal y cuales características, pudiera ser buena para la fibrosis. Entonces, ¿qué se hace? Se purifica la molécula, se hace una serie de procedimientos químicos, después se toma un grupo de animales y se prueban en estos animales. Si los animales se murieron todos, se acabó el cuento. Si los animales quedan tan panchos, no les pasó nada, bien, se examinan los animales, no tienen daño hepático, perfecto, parece que esta molécula sirve. Pasemos entonces ahora a un grupo, digamos, de voluntarios. Se ofrece dinero, la persona se ofrece como voluntario y toman un grupo pequeño, y en este grupo pequeño dan el medicamento y ven qué pasa. Lo mismo que las ratas, pero ya en un ser humano. No pasó nada, tuvieron todo fantástico, magnífico, quiere decir que este medicamento promete. Pasemos ahora a una etapa mayor en la investigación, y ahora un grupo más grande, ojalá de distintas personas, de distintos países, en los cuales los enfermos tengan algunas características comunes, y se estudia. ¿Pero cómo se estudia? A la mitad se le da el medicamento, a la mitad se le da placebo, sin que sepa ni el médico ni el paciente qué está tomando, si placebo o si está medicamento. O sea, se elimina el factor psicológico del medicamento o eso. Y se ve después de un año, se abren los ciegos y se ve realmente quiénes están tomando el medicamento y quiénes están tomando el placebo. ¿Qué es lo esperable? Lo esperable es que en el grupo que tomaba el medicamento real haya mucho mejores resultados que en el otro grupo. Porque si es al revés, entonces quiere decir que el nuevo medicamento no sirve para nada. ¿Y cuánto dura ese proceso? Dura entre 5 y 8 años. Años. Y después para comercializarlo, para vender, son otros 2 años más. O sea, uno dice, desde una molécula que apareció como buena hasta que se puede comprar el medicamento son 10 años. Es un proceso muy largo. Y recién ahí sabemos con certeza, este medicamento sirve. Entonces, ese medicamento no lo puedo usar. Entonces, que alguien me venga a decir, mire, no, resulta que hay unas estrellitas en la playa de no sé dónde y que son muy buenas para la fibrosis, es poco serio. Yo no me opongo a ningún tipo de medicina natural, no me opongo, salvo que dañe, no me opongo. Pero creo que cada cosa promete lo que hemos hecho por ella, digamos. Si se ha conseguido, o sea, todo ese trabajo y toda esa experimentación y esa seguridad, magnífico. Si no hay ahí, es simplemente una adivinanza. No, pero el punto que usted plantea de la terapia de células madres no es algo menor, porque hay mucha estafa alrededor de esta terapia. Los pacientes se les intenta vender esta terapia a muy alto costo, hacen esfuerzos para esto y realmente no tiene ningún beneficio por ahora demostrado y puede ser deleterio, puede ser peor. Así que ojo con eso. A razón de la misma terapia, nos preguntan, un paciente dice que él está tomando N-acetilcisteína, toma fluidasa, y si tiene algún rol la fluidasa. Ahí. Yo usé la N-acetilcisteína por muchos años. Nosotros teníamos un medicamento para fibrosis pulmonar idiopática con prednisona, con acetylpirina y con N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína le decíamos en ese tiempo bueno, bonito y barato. Era bueno porque pensábamos que era bueno para la fibrosis. Era bonito porque era una pastillita así lo más simpática. Y barato porque en realidad era barato.
ese esquema de medicamentos lo usamos por 20 años o algo así, en todo el mundo, no digo en Chile, en todo el mundo. Y por diversas razones, largo de explicar, se decidió al final hacer un estudio bien hecho, con placebo, con grupos grandes, se estudiaron muchos pacientes en los Estados Unidos. ¿Qué se concluyó? Que el tratamiento que nosotros hacíamos no servía y era dañino. En los grupos que tratábamos, había más problemas que los grupos que no tratábamos. Entonces se decidió usar la N-acetilcisteína sola y se hizo N-acetilcisteína placebo, iguales. No hay ningún resultado, ningún beneficio. O sea, beneficio para la fibrosis pulmonar idiopática con N-acetilcisteína no hay. Salvo en un grupo pequeño con algunas características genéticas muy especiales en los cuales sí se demostró que la N-acetilcisteína pudiera ser útil. Pero en la gran mayoría no. No es dañino, ¿no? Tiene otros efectos. Hay algunos efectos sobre la fluidificación del mucus bronquial. Entonces, a veces la podemos usar en ese sentido. En la bronquitis crónica, por ejemplo, se puede usar. O tal vez en algunos pacientes con fibrosis que tengan problemas de mucus, pudiéramos usarlo. Pero pensar que es un tratamiento para la fibrosis, no. Claro. Entonces, no es un tratamiento que frene la enfermedad como los antifibróticos. Sí, ustedes van a darse cuenta que los usamos a veces en algunos de ustedes, pero como dice el doc, para cosas como esa, como para ayudarlos a fluidificar secreciones, para eliminar secreciones con mayor facilidad, con esa finalidad en el fondo, no como un tratamiento pilar de que va a curar o frenar la enfermedad. Eso no es así. Lo que a razón de lo mismo, una pregunta que es bien frecuente y para nosotros es un dolor de cabeza es cómo tratar la tos, porque muchas veces logramos que la enfermedad se frene y de hecho pacientes están con enfermedad estable mucho tiempo, pero la tos es muy difícil de manejar. Ay, me va a doler la cabeza con la pregunta. Principio. Mira, a ver, hay un médico, digamos, venezolano, pero trabaja en Estados Unidos hace mucho tiempo y que hace un curso, un up-to-date, cada 2 o 3 años para todos los médicos de Latinoamérica que se forman allá. Y entonces ponen temas interesantes, temas bonitos y bonitos. Y él, uno de los temas que iba a desarrollar era tratamiento de la tos. Entonces, este colega, profesor, estaban todos sus alumnos, todos médicos por allá, y preguntó, mire, ¿usted lee la Biblia? ¿Qué? ¿Qué preguntó? ¿Se lee la Biblia? Entonces, bueno, le preguntaba uno, sí, de repente la leo. Otro decía, no, yo leo el Corán, otro lee otras cosas. Bueno, dice, ¿saben por qué le pregunto esto? Dice, porque fíjense, Jesucristo, según la Biblia, curó enfermos paralíticos, curó enfermos leprosos, resucitó a algún muerto, pero nunca trató una tos crónica. Bueno, en el sentido de qué quería decir, que en el fondo la tos crónica es un problema muy serio. Hay un porcentaje de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática que tienen tos, que su problema principal es la tos. Entonces, en la tos en general uno puede decir lo siguiente. Primero, cuando un paciente tiene tos, tiene que uno estudiar si no hay otra causa que le esté provocando la tos. Por ejemplo, que sea un asmático, o que tenga reflujo gastroesofágico, o que tenga, por ejemplo, sinusitis crónica, etc. O que esté tomando un medicamento para la hipertensión que se llama enalaprilo, por ejemplo. Y hay otros medicamentos también que... Una vez que determina que no pasa ninguna de esas cosas y que es la fibrosis la que le está provocando la tos, entonces, que es un porcentaje más o menos un 20% de pacientes con fibrosis, entonces la tos también tiene distintos grados, de una tos discreta, moderada, hasta una tos terrible. Bueno, los antitusígenos tienen varias etapas. Una etapa son los antitusígenos corrientes, el Abrilar, el Paltomiel, el Edera Helix, etcétera, que se compran en farmacia así nomás. Por milagro, uno que otro paciente dice me ayudó, pero en general son medicamentos muy básicos, muy simples y que para este tipo de tos no ayudan para nada. Una segunda etapa son, curiosos, los corticoides. A veces en algunos pacientes la prednisona, por ejemplo, dada bien administrada para la tos, puede ser útil, pero hay que hacerlo muy controlado, porque la prednisona, ustedes saben, puede ser dañina y muy dañina. Entonces hay que usar en grupos chicos durante un periodo de tiempo, bien observado al paciente y ver qué pasa con la tos.
Paralelamente a esto, o un grado mayor, uno utiliza medicamentos que tengan codeína. La codeína es un fármaco retenido, sirve, es un buen antitusígeno y en algunos pacientes funciona muy bien. En los hospitales públicos, en el nuestro por lo menos, está la codeína en gota, que es muy útil, que es fácil de tomar y que en algún porcentaje de pacientes es sumamente útil. El problema de la codeína es que los productos que venden en general en farmacia tienen otras cosas, tienen codeína y tienen pseudoefedrina, por ejemplo, que a los hipertensos les hace subir la presión y puede tener otros problemas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y por último hay un grupo menor todavía de medicamentos antifibróticos que algunos se están probando, otros ya se usan, que pueden ser útiles, pero que son más delicados. ¿Cuál es, por ejemplo, la talidomida? La talidomida es un medicamento que se utiliza en antes estuvo prohibida porque producía problemas severos en los fetos, pero se utiliza en algunos tipos de leucemia y que en algunos pacientes tiene un efecto milagroso. He tenido tuve un paciente que tosió durante 2 años horrorosamente, le di talidomida y me encontré con un colega y me dijo, oye, me dijo, se mejoró de todo el paciente, no lo podía creer. Bueno, pero tiene problemas, hay problemas serios. En otro paciente que le di talidomida también se produjo un enlentecimiento del corazón que estuvieron a punto de colocarle un marcapaso. Hay otro que puede producir neuritis. O sea, es un medicamento muy delicado, tiene que ser desde luego indicado por médico y controlado por médico. Y hay todavía otras cosas como la pregabalina y otro tipo de cosas que también se están un poco experimentando. Y hay unos nuevos de experimentación que todavía no saben. O sea, es un problema serio, difícil, pero hay diversos caminos con los cuales uno puede manejarlo. Mm. ¿Y los inhaladores, Doc, tienen algún rol? Hay decir otra cosa bien, bien pintoresca. Cuando salieron los inhaladores aquí en Chile, resulta que algo pasó, no sé bien, o sé, pero mejor no le digo los detalles de la historia. La cosa es que los inhaladores se hicieron muy accesibles. Todo el mundo, en todas partes, había inhaladores. Y hubo un tiempo, y todavía pasa, que todos los pacientes que te vienen a ver están usando inhaladores. Ahora, los inhaladores son milagrosos en asma, muy útiles en la EPO, por ejemplo. Pero en fibrosis propiamente tal, los inhaladores teóricamente no tendrían ningún papel. Sin embargo, y esto me ha tocado, hay algunos pacientes que dicen, sí, doctor, me ayuda. Cuando me viene ataque de todo y todo, me ayuda usando el inhalador. Bien, magnífico, yo en esos casos no se los corto. Pero algunos pacientes me dicen, oye, estoy usando el inhalador 3 veces al día, como me dijo el doctor, y tomo otro que todos los días, en la mañana y en la noche. ¿Y usted nota algún alivio? No, ninguno. Córtelo al tiro. No sirve. O sea, yo diría, para responder a la pregunta, los inhaladores son muy utilizados, yo diría que excesivamente utilizados, y en fibrosis en sí, como principio, no sirven, pero en algunos casos excepcionales uno los puede usar y pueden ayudar un poco. No sé si Felipe confirme si tú, Sí, digamos, estás de acuerdo con esa postura. completamente de acuerdo con eso. Hay algunos pacientes, por eso hacemos como pruebas terapéuticas muchas veces. Entonces, como para resumir, en el fondo, la N-acetilcisteína, no sé, la codeína o los inhaladores no son medicamentos para tratar la fibrosis, son medicamentos para ayudarnos a aliviar síntomas aparte, como por ejemplo la tos. Entonces, por eso van a ver que de repente algunos pacientes con nitendanib o con pirfeniona usan una dosis bajita de pirfeniona, no sé, 5 miligramos, perdón, de prednisona, 5 miligramos, porque a lo mejor lo estamos usando para la tos. Lo mismo con la N-acetilcisteína. Entonces, los inhaladores no son útiles para todos, son útiles para algunos pacientes. Entonces, hacemos la prueba, a algunos pacientes les va bien, se sienten mejor, tosen menos, y en ellos, genial, lo seguimos usando. Pero si es que no sirve, lo podemos eliminar, no pasa absolutamente nada. Y en realidad, si sacamos carga de tratamiento, que muchas veces los pacientes tienen excesiva cantidad de fármacos, los médicos somos muy buenos para dar medicamentos. Debemos decir que nosotros, en tratamiento para la fibrosis, somos buenos para dar medicamentos igual. Entonces, a veces es bueno que vayamos sacando algunos fármacos. Doc, y con respecto a la terapia también, aquí una de las preguntas que también para nosotros es bien compleja, que es el tema del oxígeno. Ya pasamos un poco a la oxigenoterapia. ¿Cuándo un paciente necesita oxígeno? ¿Cuándo tiene que comenzar a usar oxígeno?
Hoy día vi en consulta un paciente que vino con toda su familia, lo cual es muy bienvenido. Siempre, para mi gusto, por lo menos, el aporte que da la familia en cuanto a antecedentes y todo eso es muy bienvenido. Realmente cuando viene, por ejemplo, una pareja, un matrimonio, y el marido hace callar a la señora y les deja, yo hago callar al marido, digo, por favor, las señoras en general son muy observadoras y te dan datos que el marido no las da. Pues, ¿ha tenido todo lo que pregunto yo? Entonces me dice, no, no he tenido todo. Y la señora, ¿cómo? Y toses toda la mañana. Eso es típico, así yo en eso digamos, eh, lo utilizo. Perdona, la pregunta se me fue de toda esta anécdota. ¿Cuándo un paciente tiene que comenzar a utilizar oxigenoterapia? Ya. Bueno, el matrimonio que les contaba en la mañana, el marido tenía una fibrosis muy inicial. Entonces me preguntó, bueno, ¿cuándo usamos oxígeno? Entonces yo le contesté, mire, oxígeno puede ser que lo necesitemos, puede ser que no lo necesitemos nunca. ¿Qué pasa? Cuando la enfermedad, si uno toma la historia natural de la enfermedad, uno ve que en general estas son todas enfermedades progresivas, pero progresivas con velocidades distintas. Yo he tenido pacientes con fibrosis pulmonar idiopática que he controlado durante 18 años, y el año 18 lo he mandado a trasplante, por ejemplo. He tenido muchos otros pacientes que los controlo durante 10 años con su enfermedad muy estable, y he tenido pacientes que en un año se han muerto. O sea, es una enfermedad con una evolución, una historia natural muy diferente, siempre progresiva, siempre avanza, pero con velocidades muy distintas. Entonces, hay un grupo de pacientes que van a desarrollar una insuficiencia respiratoria, una hipoxemia. ¿Eso qué significa? Significa que no son capaces, con sus propios medios fisiológicos, de obtener todo el oxígeno que necesitan del aire para pasarlo a la sangre, para que la sangre lo reparte en el organismo. No son capaces. Y en ese momento que no son capaces necesitan aporte de oxígeno. Entonces hay varias cosas importantísimas, creo yo. Yo siempre les digo, mira, cuando yo indico oxígeno, todos los pacientes, o casi todos, me miran con una mala cara. Y después de un tiempo, el 95% de los pacientes son amigos del oxígeno, porque nota que le ayuda el oxígeno. En general, el Ministerio de Salud y muchos médicos en los hospitales que no trabajan en fibrosis utilizan el criterio de que si el paciente tiene una saturación menos de 90, hay que usar oxígeno, más de 90 no hay que usar oxígeno. Pero resulta que los pacientes fibróticos, muchos de ellos les medimos la saturación y tienen 92, no necesita oxígeno. Ya, pero camine 4 pasos y mídale la saturación y le bajó a 80. Entonces, yo personalmente, en esto sé que no hay un criterio muy establecido, muy universalmente aceptado. Yo personalmente, ¿qué hago? Si el paciente tiene menos de 90 de saturación, necesita oxígeno, reposo, necesita oxígeno. Eso no lo discute casi nadie. Pero si el paciente desatura, cae la saturación con el ejercicio, yo creo que ese paciente necesita oxígeno. Ahora, ¿cuánto oxígeno? ¿Cómo es el oxígeno? Bueno, depende. Si el paciente, por ejemplo, si el paciente tiene una saturación de 85, por ejemplo, bueno, lo más probable es que ese paciente cuando haga ejercicio baje más la saturación, por lo tanto va a necesitar oxígeno todo el día. Al revés, si un paciente, por ejemplo, desatura un poco, pero no tanto, a lo mejor ese paciente va a poder estar sin oxígeno cuando esté viendo televisión o cuando esté sentado, qué sé yo, y cuando se pare se coloca su oxígeno y sale con su oxígeno. O sea, es variable de un paciente a otro, ¿no? Ahora, hay varias cosas que considerar, y también yo le digo a los pacientes, y lo creo firmemente, mire, usted con oxígeno no es que le indiquemos que haga menos cosas, usted va a hacer más cosas. Usted con oxígeno puede ir al supermercado, usted con oxígeno puede, si tiene su auto, manejar su auto, usted puede ir a visitar amigos, familiares con su oxígeno. Es un arma, es una ayuda, es un amigo. Así que si lo necesita, utilice un sentido. Y el otro punto que es bien importante, cuando al paciente le dan un concentrador, que la manguera sea larga, de tal manera que él se coloque su oxígeno y puede ir al baño, puede ir a la cocina, puede ir a cualquier parte con su oxígeno. O sea, que no lo amarre el oxígeno al concentrador, a la máquina, sino que todo lo contrario, le dé facilidades para moverse, para hacer cosas. Sí, eso es un punto. El oxígeno no debe ser un limitante, debe ser un amigo, en verdad. Yo sé que es bien difícil cuando ya llegamos al punto de indicar oxígeno,
pero no tiene que limitar la vida del paciente, todo lo contrario, tiene que permitirle poder hacer más cosas. Entonces, a razón de eso mismo, Doc, nos preguntan igual, porque nos dicen los pacientes, ya, yo estoy usando oxígeno, pero con el oxígeno aún así, cuando voy al baño, cuando me visto, cuando voy a comer, me siento muy ahogado. ¿Qué puedo hacer al respecto? Y hay una cosa que bueno que me lo hayan planteado, porque hay una cosa que también eh, me produce perplejidad. Muchos pacientes, por ejemplo, que necesitan oxígeno, le digo yo, bueno, ¿y cómo usa el oxígeno? Bueno, yo me dijeron en el consultorio que me pusiera 1 litro de oxígeno. Ah, sí. ¿Y usted cómo lo hace con eso? Bueno, le pongo 1 litro de oxígeno. ¿Y 2 litros, 3 o 4? No, pues entonces me indicaron 1 litro de oxígeno, eso es lo que yo hago. Mm, Entonces, no es así el cuento. El cuento es cuando usted esté en reposo, esté tranquilo y todo, utilice su litro de oxígeno. Pero si usted va al baño, colóquele 4 litros de oxígeno. Colóquele 5 litros de oxígeno, lo que le dé el concentrador. Y vuelve después del baño y vuelve poquito a poco a su litro. Y eso es bien importante por lo siguiente. ¿Cuál es el riesgo del oxígeno? Bueno, puede haber un riesgo local. Si uno está con 10 litros por la nariz, a lo mejor puede provocarle problemas en la nariz. Un riesgo local. En otros pacientes ocasionalmente puede provocar sangramientos de la nariz. Pero el problema principal es que en algunas patologías se produce, si uno da mucho oxígeno, se produce una retención de anhídrido carbónico. Eso se llama hipoventilación alveolar. Los pacientes fibróticos hipoventilan en etapas muy finales. En general, el paciente tiene no una hipercapnia, sino una hipocapnia, o sea, el PCO2 baja. O sea, no hay ese riesgo. Yo incluso no le hago sangre arterial. Esa es otra costumbre que hay, es una norma ministerial, que todos le toman, le hacen sangre arterial antes de la indicación de oxígeno. La función arterial duele, y yo he visto complicaciones de la función arterial. Entonces, ¿para qué hacerlo si no es necesario? Yo soy contrario a eso. Entonces, como le digo, el concepto de utilización de oxígeno en aumentar el oxígeno que necesita cuando hace más esfuerzo. Por ejemplo, una persona, 1 litro está bien, tiene saturación de 90, estamos todos bien. Pero camine, y debe caminar, sí, debe caminar, por supuesto que tiene que caminar, tiene que hacer ejercicio el paciente a su medida. Pero ahí que se coloque 3 litros y camine con los 3 litros o 4 litros si quiere. Y después, cuando está no descansando, baja. Pero la otra cuestión también que es importante, y de noche, ¿uso oxígeno de noche? Bueno, eso es bien importante. Si medimos, no es necesario medirlo en todo, pero si medimos la oxigenación durante la noche, hay un grupo de fibróticos que desaturan de noche, o sea que su oxigenación, que ya es baja, en la noche se va más abajo. Y la oxigenación, digamos, baja, tiene muchos problemas, pero uno de los problemas es que aumenta, entre comillas, la presión dentro del pulmón y puede producir hipertensión pulmonar, por lo tanto no conviene. Conviene mantenerla con oxigenación adecuada. Entonces, muchas veces cuando el paciente, yo les digo, yo soy liberal en el sentido, le digo, use el oxígeno, ojalá en la noche también. mm. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo también suelo usar, bueno, la indicación. Acá un gran tema es la indicación de oxígeno, pero una cosa más bien administrativa. Y eso ustedes tienen que saberlo. Lamentablemente, de una forma administrativa, para que el hospital o tu centro te dé el oxígeno, el paciente tiene que cumplir ciertas características que son extrapoladas de otra enfermedad, que se llama EPOC, y que no es lo mismo el EPOC de la fibrosis. Para nosotros, la indicación de oxígeno muchas veces es con antes que en esa situación, porque nosotros indicamos oxígeno, como dice el doc, en actividad, solo en la noche. Cuando el paciente ya necesita oxígeno 24 horas, en general llegamos un poco tarde habitualmente, porque ya está desaturando en reposo. El tema es que muchas veces estamos limitados en indicarles oxígeno por eso, porque hay una cosa administrativa que no nos permite hacerlo antes. Y por eso tenemos que pedirle que se tomen los gases arteriales, que yo también estoy de acuerdo que no tiene ningún sentido hacerlo, pero es administrativamente lo que nos hacen hacerlo para poder administrar el oxígeno. Entonces no se extrañen de ese tipo de conductas en el fondo. Y lo otro, lamentablemente el oxígeno se lo tiene que dar el centro que corresponde por su comuna. Nosotros en el instituto vemos pacientes de muchas comunas diferentes y no tenemos ningún problema, pero cuando el paciente es de una comuna que no corresponde del hospital,
nosotros no podemos darle el oxígeno en el instituto y tiene que dárselo en el hospital que le corresponde de su comuna. ¿Mm? Doc, y hay varias preguntas que relacionadas con dolores de espalda y de pecho. Que los pacientes se quejan muchas veces de mucho dolor de espalda y dolor de pecho y nos pregunta si eso puede estar relacionado a la fibrosis o si es la fibrosis la que hace doler el pecho. De nuevo, una muy buena pregunta. A ver, si uno le corta con tijera el pulmón, no duele. O sea, el pulmón no duele, salvo que llegue a la pleura, pero el pulmón en sí no duele. Y sin embargo, hay un grupo de pacientes que, como dice Felipe, un grupo de pacientes que se quejan de dolor. Generalmente achacamos ese dolor, ya que, no la fibrosis, ya que el pulmón no duele, achacamos ese dolor a otra cosa. Achacamos generalmente los dolores de espalda, sobre todo en los pacientes que tienen fibrosis, que no son loros en general, a problemas osteomusculares, a problemas de columna, a problemas de... Generalmente achacamos a eso. A pesar de eso, todavía hay publicaciones que dicen, mire, resulta que aún con columna normal o descartando causas musculares, la fibrosis a veces duele. Si es verdad eso, pudiera ser, pero es excepcional. La mayor parte de los dolores de columna dorsales son por problemas osteoarticulares de columna vertebral y no por la fibrosis misma. No sé si tú estás de acuerdo, Felipe. Sí, la mayoría de las veces lamentablemente los dolores son musculares y tiene que ver también un poco por las posturas, porque en realidad muchas veces se adoptan muchas posturas viciosas porque pacientes sienten que respiran mejor de una forma, de otra, y eso termina produciendo dolores musculares. Y además, a todos nos pasa, si no ejercitamos los músculos de la espalda, los músculos de la espalda son difíciles de ejercitar si uno no lo hace conscientemente, en verdad. Y cualquier cambio postural hace que a uno le duela la espalda. Entonces, es así. Los pacientes que usan oxígeno de transporte, llevar el oxígeno es una carga, es un peso extra. Eso hace que te duela la espalda, hace que te duelan los brazos, son cosas adicionales. Entonces, eso se va sumando. Doc, Perdona, estamos, dígame. perdón, Felipe. A propósito de eso, me pareció interesante lo siguiente. Cuando el paciente tiene posibilidad de conseguir oxígeno ambulatorio, tiene todas unas características de oxígeno ambulatorio, pero tiene posibilidad, entonces surge ¿qué oxígeno? Que me lo cuelgo aquí y me llevo mi concentrador acá, que llevo un carro de arrastre porque tengo una mochila. Por experiencia personal, si yo me coloco la máquina fotográfica aquí y lo tengo 6 horas, me duele el hombro, me molesta el hombro, porque no estamos acostumbrados, las mujeres en general que usan cartera. Bueno, en general toleran mejor. Entonces, para mi gusto, digamos, lo más aceptable es el arrastre, el carrito de arrastre, porque arrastrar, digamos, es menos molesto que el colgar. ¿No? La mochila es lo mejor, porque esa mochila va mucho mejor distribuido el peso y en general anda bien, pero son más escasas de conseguir. Eso como una capita nomás. Súper. Hay dos preguntas en el chat que me parecen muy atingentes. Una que se repite muy frecuentemente, que dicen los pacientes que cuando se mueven, cuando hacen actividad, además de sentirse un poco más cansados, que les sube las pulsaciones del corazón y que se sienten con palpitación. Y muchos que se toman la saturación y que la frecuencia del corazón sube mucho. Si eso es normal o no es normal. Cuando hacemos un test de ejercicio, que ustedes seguramente lo deben haber hecho muchos de ustedes muchas veces, el test de ejercicio medimos varias cosas. Medimos los índices de DINEA, o sea, el ahogo del paciente, antes de empezar el examen y después, a los 6 minutos, cómo ha andado el ahogo. Cómo ha andado. Medimos también la oxigenación de la sangre, la saturación antes del ejercicio y después del ejercicio, que en el enfermo con fibrosis característicamente baja. Y medimos la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca antes del ejercicio, pongamos de 80, después del ejercicio a 120. ¿Por qué eso? Bueno, porque acuérdense que cuando uno hace ejercicio, apura la circulación de su sangre. ¿Y por qué apura la circulación de la sangre? Porque la sangre se oxigena peor. Al pasar por el pulmón, que tiene un mal mecanismo de entrada del oxígeno a la sangre,
la sangre sale menos oxigenada y por lo tanto el corazón, por una serie de mecanismos reflejos, aumenta su frecuencia, tratando con velocidad de que pase más sangre, con menos saturación, pero que pueda oxigenar la sangre. O sea, es absolutamente esperable que una persona, si su oxigenación baja, la frecuencia cardíaca suba. Y otro paciente nos pregunta, él hace ejercicio, nos dice que hace ejercicio diario con un kinesiólogo, que lo hace hace mucho tiempo, tiene la enfermedad hace mucho tiempo, y que si eso es beneficioso en el fondo, y qué gana uno con el ejercicio. Clave también la pregunta. Mira, yo creo tanto en el ejercicio que pacientes que están con oxígeno muy dañados, yo les digo, mira, vamos a hacer una cosa. Me van a ayudar a planear una posta en la casa. Entonces ustedes van a poner una silla en el dormitorio, una silla en la cocina, una silla en el living, una silla aquí, una silla allá. Entonces el paciente ayudado con su oxígeno va a ir de silla en silla. Va a la silla, está ahí unos minutos, descansa, se repuso, camina hasta la otra silla, camina hasta la otra silla, camina hasta la otra silla. Va descansando y va haciendo ejercicio. Y esto lo va a hacer como quien se toma un remedio, una píldora. Lo va a hacer 3 veces al día. 2 vueltas por su casa con esta posta que va a hacer. Eso que es un extremo está indicando, digamos, por lo menos mi opinión, y no es mi opinión, sino que es universal, que el ejercicio tiene un papel. Fíjense, a nosotros los medios, estoy seguro, Felipe, lo han tocado enfermos que están como botados, atrofiados. Hay gente, no me consta eso, pero hay gente que es experta en esto que dice que a las 48 horas está una persona de edad acostada, hay atrofia muscular medible. 48 horas. O sea, hay que evitar la atrofia muscular y para eso hay que ejercitarse. ¿Cuál es la clave? Bueno, no, digamos, un ejercicio que no duela. O sea, mínimo, si puede el mínimo, perfecto, haga el ejercicio mínimo, repítalo 2 o 3 veces al día o 4 veces al día y aumentelo de a poquito si puede. Pero siempre mantener ejercicio. Es sumamente útil. Ahora hay unos relojitos que indican, te miden los pasos. Yo conozco que mis hijos me han obligado a que yo lo use. Bueno, que midan los pasos y te miden, digamos, la cantidad de ejercicio que haces diariamente. Los cardiólogos lo recomiendan, la gente que trabaja en problemas reumatológicos lo recomiendan, nosotros lo recomendamos. Sí, ejercicio, todo lo que sea ejercicio moderado, sin que se agote, sin que la persona llegue al jadeo extremo, no, nada de eso. Pero hay que mantener a su ritmo un ejercicio constante. Ahora, si se puede hacer una rehabilitación respiratoria con kinesiólogo, con un programa, fantástico. Pero eso, desgraciadamente, para mi gusto, por lo menos es un lujo. O sea, la capacidad que tenemos para hacer eso, a pesar de que tenemos muy buenos kinesiólogos, es muy limitada. Y la cantidad de pacientes son muchos. Entonces, solito, con su familia, puede hacerse este programa que les digo de mantener ejercicio. Si puede una rehabilitación respiratoria, mucho mejor. Sí. Sí, para nosotros el ejercicio es fundamental, la verdad. Como dice el doc, o sea, lo ideal sería que todos los pacientes con fibrosis estuvieran en un programa de rehabilitación pulmonar. Eso sería lejos lo ideal. Pero en el instituto hay un excelente programa de rehabilitación pulmonar, pero lamentablemente nos queda corto para la cantidad de pacientes y está grandemente enfocado en los pacientes trasplantados. Entonces nos limita un poco. Y en el ámbito privado es más limitante aún porque es carísimo rehabilitarse y las ISAPRES costean muy poco o por FONASA casi nada, entonces nos limita un montón. Han habido consultorios que han intentado hacer programas de rehabilitación y que han sido genial, en verdad, los consultorios que lo han hecho ayudado un montón. Y hay algunos hospitales, como por ejemplo el Hospital de la Florida, tiene un tremendo programa de rehabilitación, ellos anduvieron muy bien. Hay un par de hospitales en el norte, en el Frique, en Viña, que también tienen un tremendo programa de rehabilitación, pero lamentablemente esos son contados con los dedos. Ahora, como dice el doc, si no podemos recurrir a un programa de rehabilitación, haga ejercicio igual. O sea, hay que tratar de hacer ejercicio igual, limitado por su cansancio. Si usted es usuario de oxígeno, hace el ejercicio con oxígeno, sube más el oxígeno durante la actividad física y el ejercicio no debe estar centrado solo en respiración. No son ejercicios solo relacionados a la respiración. Eso es súper importante. Los ejercicios están centrados también en ejercitar músculo.
Entonces hay que ganar masa muscular. Si se puede hacer un poco de pesa a la medida, obviamente no le voy a pedir que levante 100 kilos, pero que ejercite los brazos, las piernas, etcétera. Todo eso produce una ganancia y hacen que los pacientes se sientan mejor y realmente la rehabilitación pulmonar mejora la sensación de los pacientes y mejora la sensación de cansancio. Así que es algo que hay que hacer. Yo creo que podemos abrir, Doc, si le parece bien, a que nos pregunten un poco algunas cosas Con o todo nos gusto. quieran contar algunas cosas los pacientes. Tenemos poquito tiempo extra, pero para que tratemos de hacer una interacción. Con todo Entonces yo gusto. le voy a pedir a todos, si quieren abran sus cámaras para que nos podamos ver. Y el que quiera preguntarnos algo, levante la mano. Hay una opción aquí que dice levantar la mano y con eso conversamos. Don Jorge está levantando la mano. Don Jorge Sí, buenas Gómez. tardes. Yo también. Buenas. Yo soy paciente Díganos. del doctor Undurraga. Buenas. Mire, yo tengo la enfermedad hace por Ay, no lo escucho. Don Jorge lo perdimos. Se perdió su audio. No se escucha. Le solicito, Sí, don Jorge, repítanos la pregunta porque ahora lo escuchamos. Ahora no lo veo. Ahí sí. No se escucha. no se escucha. Don Jorge, no lo escuchamos. No se escucha. ¿Qué otro paciente si puede hacer, si tiene preguntas mientras que don Jorge se conecta? Yo. Disculpe, iba a hacer una consulta, o sea, contar un poquito la experiencia mía. Usted es don Nicolás Muñoz, ¿no? Sí, Don Nicolás, Nicolás cuente. Muñoz de acá, de Limache. Yo me atiendo en el Hospital del Tórax hace como 12 años, un poco más, diagnosticado el 2012. Mi padre falleció de lo mismo, una tía falleció de lo mismo, y ahora me tocó a mí. Ellos duraron menos cantidad de años, diagnosticados por lo menos, no sé, a lo mejor mi papá tenía la enfermedad de antes y nunca se dio cuenta. Pero yo llevo 12 años diagnosticado y me he mantenido gracias, digamos, a los medicamentos que tomo. Hace 4 o 5 años que estoy tomando perfenidona. Al principio tuve un rash alérgico, lo rechacé, se suspendió el tratamiento, el doctor Florenzano me atiende, y después de 2 meses lo retomamos, me hicieron un tratamiento en la piel y empecé a tomarlo de nuevo, de dosis baja, y empezó a aumentar y llegué, me he mantenido con las 9 cápsulas diarias durante todo ese tiempo. Tengo problemas estomacales, pero tomo 2 veces al día esomeprazol, que me ayuda harto, porque con eso evito, digamos, los problemas estomacales que tenía, y consumo mucha agua. Y lo otro que me ha ayudado harto es la rehabilitación kinesiológica, porque el doctor me dijo, en tu consultorio donde te atiende, ojalá te metas a la sala aérea. Y hice eso. Me tocó la suerte de que hay un kinesiólogo experto en rehabilitación pulmonar y me ha enseñado a hacer ejercicios que los repito a diario para, por ejemplo, poder expulsar las flemas cuando se me acumulan mucho. Tengo que hacer en posición fetal una serie de ejercicios en la cama en la mañana antes de levantarme, y después ejercicio en una silla con una cinta, un poco en la parte muscular, la parte de arriba, y ocupo solamente oxígeno cuando yo voy al baño a bañarme, o en la cama cuando estoy acostado ya muy cansado, ahí me conecto a la maquinita, pero porque saturo menos de 90 con un poco de esfuerzo. Pero por lo general estoy bien, me siento bien y con ánimo todavía. Yo había hecho una consulta, una pregunta, porque había visto unos protocolos de nuevos medicamentos o de nuevos procedimientos que estarían probando, y bueno, yo soy material dispuesto, así le he dicho al médico,
que si quieren contar conmigo para alguna prueba de algún medicamento nuevo que cuenten conmigo, porque yo tengo hartos años en esto y me interesa, tengo 63 años, así que no creo que a lo mejor vaya a ser posible un trasplante, pero la idea mía es tratar de durar el mayor tiempo posible. Mira, el año pasado viajé a Estados Unidos, invitado por mi hija, y allá me sentí pero súper bien, no ocupé ni oxígeno, caminé hasta 2 kilómetros en el día, y porque tengo el relojito ese que dice el doctor, y me sentí pero súper bien. Pero volví a Santiago, lamentablemente ahora en el verano me tocaron unos incendios aquí en la quinta región y retrocedí rápidamente. Tuve unas crisis más o menos fuertes. Esa es mi experiencia, pues, doctor. Muchas gracias. Gracias, don Nicolás, por contarnos su experiencia. Usted, bueno, está haciendo todo lo que hay que hacer, po. Lo felicito. Gracias. Don Jorge, a ver si no nos va bien ahora. Cuéntenos. Ahí. Ahí sí lo escucho. Pero no se ve. No se ve. No, don Jorge, no lo escuchamos. Su audio no funciona. Don Jorge, pruebe saliendo de la reunión e ingresando de nuevo. Y ahí seguramente se le va a configurar el micrófono. No se ve. Ya, vamos a esperar que don Jorge se reactive. ¿Y algún otro paciente que quiera levantar la mano? La señora ¿Preguntar Erika. algo? Señora Erika. Sí, pero yo no lo veo a usted ahora. No te veo. Yo la veo. Ahora, usted es mi doctor. Yo me atiendo con usted allá en el tórax. Yo sí la veo. No, pero yo me atiendo con usted allá en el hospital. Ya, Y yo hice la consulta referente a mi dolor de espalda y costilla, ya. que me invalidan. No me falta la respiración, pero me invalidan. No me puedo agachar, tengo que saber sentarme o estirarme para que se me calme el dolor. Esa es mi consulta, nada más. Mire, perdón, ¿y usted tiene una fibrosis idiopática? ¿Tiene una fibrosis por artritis reumatoide? ¿Cuál es su fibrosis? Idiopática. Idiopática. Usted Bueno, me atiende. un poco lo que habíamos conversado con el doctor Undurraga, en general no duele el pulmón. Hay algunos pacientes que se reescriben eso y lo que podemos hacer en algunas ocasiones es dar algunos medicamentos para el dolor, como por ejemplo la pregabalina. No sé, doc, si usted tiene alguna otra experiencia. Doc, usted está con el audio desactivado. No, Ahí sí. yo le pido ayuda, digamos, en general a los reumatólogos, para que me ayuden para ver si hay algún problema osteomuscular que habría que descartar, porque por ejemplo, el que sea un dolor tan invalidante como este, por ejemplo, en otras enfermedades como la sarcoidosis, que es una enfermedad pulmonar también con compromiso ganglionar, me ha tocado en varias ocasiones que tienen dolor, y el compromiso mediastínico da dolor. A veces la fibrosis pulmonar idiopática puede producir ganglios grandes también, hay un grupo, y eso es importante, y a lo mejor un dolor acá pudiera estar relacionado a eso, pero podría ser otra posibilidad que investigar. Eso es fácil porque un escáner bien hecho y con algunas condiciones puede determinar si hay ganglio mediastínico, ese es los causantes del dolor. Pero yo primero estudiaría, ojalá con ayuda de un reumatólogo o un traumatólogo, estudiaría las causas osteomusculares de este dolor. Gracias. Gracias por la respuesta. Gracias por ¿Me puedo hacer participar. una consulta? ¿Quién nos está hablando? Ya. Sergio Castillo. ¿Don Le quiero hacer Sergio? una cosa. ¿Le puedo hacer una Giuliani consulta? tiene la... Sí. Espéreme un momentito que hay gente que está primero. Entonces, Yo. va a hablar la señora Viviani, después le doy la palabra a usted y después va a hablar la señora Ya. Yasna. Hola, buenas Viviani. noches. Hola, buenas noches. Hola.
Mira, yo estoy hace como 3 años en el grupo del Facebook de fibrosis pulmonar y cuando recién ingresé, cada cierto tiempo, cada un mes, una vez cada 2 meses, aparecía alguien nuevo que decía gracias por aceptarme en el grupo, bla, bla, bla. Pero ahora es el administrador el que dice, se ha aceptado en el grupo A, y pone 15, 20 personas en la lista. Significa que somos muchos. Entonces, yo voy a la cuestión del GES. Se supone, tengo entendido que entran ahí las enfermedades de acuerdo a la cantidad de gente. ¿Quiénes van regulando cuánta gente hay? Porque si nos guiamos por lo que yo veo en el Facebook, ya somos muchos. O sea, toda la semana entran 10, 15 personas. Entonces ya debemos ser demasiado como para que pueda ver eso. Es una excelente pregunta, Vivian, y de hecho, bueno, nosotros hemos hecho varios esfuerzos, nos pidieron en algún momento que hiciéramos un documento, una guía clínica para justificar la enfermedad, se hizo. El año pasado enviamos algunos documentos relacionados para que la enfermedad entrara en el auge, no quedamos seleccionados, o para la ley Ricardo Soto, pues, perdón. Y en realidad acá la verdad que los pacientes son un pilar bien importante. Los pacientes de repente tienen mucho más fuerza que nosotros incluso para ganar estas batallas. Así que en realidad tenemos que trabajar en conjunto y tratar de lograrlo nuevamente, si hay que seguir intentándolo. No sé, Doc, ¿qué opina usted? Yo opino lo mismo, ¿no? Es curioso porque hay algunas enfermedades que son menos frecuentes que la fibrosis y que están en el auge. Por ejemplo, o que están en la ley de Ricardo Soto más que el auge. Nosotros hicimos hace unos pocos años atrás una encuesta nacional con algunos problemas, pero en fin, lo que les quiero decir es que llenamos en 2 años 800 pacientes diagnosticados por médico neumólogo como fibrosis. Entonces el número no es menor, o sea, tenemos algunos documentos, algunas publicaciones incluso como fue esa, que ya justifican un número importante. ¿Qué nos falta? A lo mejor, no sé, a lo mejor que alguna persona muy importante tenga fibrosis y nos puede ayudar, pero yo creo que se ha hecho, pero estas cosas no son eternas. Todavía, digamos, hay que seguir en eso y uno de los objetivos de la fundación es luchar en ese sentido. Seguramente vamos a necesitar apoyo o entrevistas con parlamentarios. Hay algunos parlamentarios médicos que nos pueden entender también esto. Y Felipe dice, acuérdense de la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad de los niños y está totalmente cubierta por el auge y se logró, los niños con fibrosis quística son mucho menos, pero muchísimo menos que la fibrosis pulmonar idiopática. Y se logró porque las madres de esos niños se encadenaron al Congreso, al Palacio del Congreso, se encadenaron ahí como protesta. Y después de eso rápidamente ningún Ministerio de Salud quiere soportar esa presión y surgió las canastas para la fibrosis quística. O sea, ahí hubo, como decía Felipe, ahí hubo una acción directa de los pacientes. Yo sé que hay unas organizaciones de pacientes, como mencionaba la señora, a lo mejor podrían ponerse como objetivo eso, presionar en ese sentido. Esta es una lucha larga, yo creo que todos tenemos que colaborar, vamos a ganar, pienso, pero las cosas, las batallas a veces son más largas de lo que uno quisiera. Así es. Ya está don Sergio, después la señora Yasna y después la señora María de los Ángeles. Don Sergio. Hola, en primer lugar, muchas gracias por el coloquio y a los doctores Felipe y Undirraga. Me siento muy contento porque la verdad las cosas que uno cuando tiene una enfermedad de este tipo, se asusta mucho, pero con este tipo de reuniones uno se da ánimo. Y mi pregunta es que me dio el COVID el año pasado. Antes del COVID no tenía nada, ningún síntoma de ningún tipo, ni cansancio, nada. Me dio el COVID y ahí como que me fui para abajo internamente y fue mucho importante terapias
espirituales, psicológicas, para poder pararme, porque muchas veces uno es sensible y cae en esta enfermedad. Pero estoy preocupado porque últimamente me resfrío con facilidad. ¿Puedo tomar algún tipo de líquido, algún tipo de ejercicio? Pero no he podido hacerlo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué puedo tomar para poder fortalecer mi sistema, no sé si era el sistema inmune, porque me resfrío con facilidad? Esa es mi consulta. Y muchas gracias. Ok. Doc, ¿puede hacer algún...? A ver, el COVID, yo creo que sabemos harto, mucho más de lo que sabíamos hace 3 o 4 años. Sabíamos harto de COVID, pero nos falta muchísimo por saber. Y una de las cosas que nos falta por saber es el long COVID, o sea, lo que pasa con el COVID a largo plazo. ¿Aló? Ya tenemos, digamos, un grupo de pacientes que son tosedores, por ejemplo, se mantienen a todos durante bastante tiempo después del COVID. Los dolores musculares también es una cosa relativamente frecuente. Y esto de resfrío, entre comillas, repetido, no sabemos bien si puede estar relacionado con el COVID o no. En general, cuando se presenta un paciente con resfrío repetido, entonces uno empieza a investigar algunas cosas. Por ejemplo, enfermos con problemas sinusales pueden tener resfríos repetidos. Enfermos con problemas alérgicos, por ejemplo, pueden tener resfríos repetidos. A mí me tocó un caso que casi no debería decirlo porque no tiene ninguna base científica, pero un paciente que encontré con un nivel muy bajo de vitamina D, le medí la vitamina D, que estaba muy baja, y le di el tratamiento de la vitamina D, y curiosamente el paciente volvió a los 2 años, y me dijo, mire doctor, he pasado los mejores inviernos que no he tenido estos 2 últimos años. Si puede tener relación, nunca está mal controlarse una vitamina D, y si está baja, tratarla, que es fácil. Pero eso no es ciencia, es una observación nomás que puede ser útil. Es más o menos lo que podría yo decir. Ahora, hay otras enfermedades que dan resfrío o infecciones de repetición, como son la inmunodeficiencia y otras cosas, pero no me parece que sea el caso de lo que estamos hablando. Pero, don Sergio, lo que le pasó a usted no es raro. O sea, varios pacientes con fibrosis pulmonar que han tenido coronavirus sienten que se deterioraron un poco más después del coronavirus y que quedaron más cansados. Y ahí hay 2 salvedades, que muy bien como lo que dijo el doc, en algunas oportunidades sucede que realmente cuando es un coronavirus más severo, el pulmón se dañó un poco más o se inflamó asociadamente, pero ahora que con las vacunas y que los cuadros son más leves, muchos pacientes quedan fatigados más bien, con mucha fatiga corporal. Y eso es como del long COVID, del COVID prolongado que dice el doc, y eso es difícil de manejar. No le pasa solo a los pacientes crónicos, le pasa a todos. Y la rehabilitación es un hecho fundamental, así que todas esas cosas influyen. Pero no es raro lo que a usted le pasó, es frecuente. Muchas gracias. Está la señora Yasna. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Hola, buenas noches. Yo soy Yasna Araneda, paciente del doctor Matías Florenzano, y vivo acá en Valparaíso. Hace 3 años atrás me diagnosticaron síndrome antisintetasa, que es una fibrosis pulmonar con una artritis reumatoide, la cual estuve en muy malas condiciones. Tomo medicamentos micofenolato, 3 gramos diarios. Estuve también con rituximab poniéndome. Y claro, estoy totalmente de acuerdo, y ahora en este momento estoy también con rehabilitación pulmonar aparte. Mi consulta es la siguiente. Yo me quedo también acá en el hospital Carlos Van Buren. ¿Y por qué siempre lo que es terapias, ya sea de fibrosis, en este caso, son como más centralizadas en este caso, porque yo tengo que ir a control a Santiago específicamente, porque acá en Valparaíso los controles son demasiado alejados, no tenemos por lo general los controles son una vez al año, porque tienen una demanda demasiado grande, y mi consulta es la siguiente, no sé, tratar de buscar por algún otro medio para que la gente así como de regiones tengamos las opciones que sean más cercanos a nosotros,
a nuestros alcances, porque, y a la vez también recalcar de que, como estaba mencionando a otra paciente, de que el problema a lo mejor de los pulmones, de la espalda, de los doloritos, puede acarrearse también a lo mejor de de una artritis, algo reumatológico, como el que yo me estoy tratando en este momento también, por mi enfermedad. Eso es mi comentario más o menos. Llevo 3 años con mi enfermedad, pero estoy súper bien ahora, en mi saturación totalmente, ya casi, o sea, estoy en 96, que para mí es excelente, y con el tratamiento que corresponde, sí, y con rehabilitación pulmonar 2 veces a la semana, por intermedio de mi consultorio. Gracias, Yasna. Sí, o sea, estamos tratando de hacer varias cosas. De hecho, la fundación va a hacer una actividad con colegas médicos de regiones, con el objetivo de unir criterios, de relacionarnos más, de conocernos más entre nosotros y poder ser un apoyo. Para nosotros también es súper complejo porque, así como tú vienes de Viña, tenemos pacientes de Punta Arenas, de Angarroa. Entonces, es muy complejo para los pacientes. Y a nosotros también nos pasa lamentablemente que nos come el sistema y de repente quisiéramos ver a nuestros pacientes más frecuentemente y no tenemos hora y no se nos va un poco de la mano de lo que uno quisiera poder darles de atención, y a los doctores de regiones les pasa exactamente lo mismo. En el fondo, muchas veces pasa, por ejemplo, en el Van Buren, yo creo que hay un broncopulmonar. Entonces, te imaginarás que no le da para, aunque lo quisiera, no le da para más. No sé si, Doc, si que usted quiere decir algo más. Sí, un par de cositas. Lo primero, como decía Yanna, a mí me avergüenza y me produce mucho dolor que cuando me enfermo me dicen, doctor, usted me pidió unos exámenes y me lo hice y me dan hora para octubre. O sea, el problema es que ya no nos dice los médicos y de los pacientes de la quinta región, es el mismo problema de Santiago y de otras partes. Yo doy sobrecupos de mi policlínico, pero no puedo dar más sobrecupos porque si no tendría que vivir el día jueves en el hospital. No puedo. Y lo lamento, pero ¿qué más hacemos? Es imposible. Ahora, hay un tema que es muy discutible, pero yo soy bastante fanático. Antes de la pandemia, si alguien me hubiera dicho, mira, se pueden resolver problemas por telemedicina, yo habría dicho, está loco. La telemedicina es para otras cosas, no para hacer medicina. Y la verdad es que la experiencia que tuve, que yo hice telemedicina en la pandemia, es totalmente distinta. O sea, la telemedicina puede ser un arma extraordinariamente útil y fácil. Si nosotros pudiéramos realizar un sistema de telemedicina bien hecho en el hospital, por ejemplo, estoy seguro que podríamos atender mucho más pacientes. Uno necesita, la primera vez que un paciente necesita examinarlo bien, pero posteriormente seguramente los otros controles tienen mucho más que ver exámenes o hacer anamnesis, preguntarle al paciente cómo le ha ido, ver las dosis, y eso lo puede hacer por una pantalla, no necesita examinar al paciente. Y eso le significa un ahorro para el paciente. Mira, esto de que muchos pacientes como Yanna, que están en un tratamiento inmunodepresor y tienen que ir a un hospital donde está lleno de gente y la posibilidad de infectarse de cualquier cosa. Y eso, por telemedicina, un sistema de telemedicina que funcionaría perfecto. Eso que me dicen que en los consultorios la gente tiene que llegar no sé qué hora a pedir una hora, un número. Bueno, la telemedicina podría solucionar problemas. Y esto que la gente mayor no tiene acceso a la telemedicina es casi una mentira, porque todos tienen nietos o sobrinos o hijos que al lado del paciente le pueden ayudar y que lo hacen mucho mejor que nosotros los viejos. Se maneja mucho mejor en el computador. Así que es un recurso que yo creo que la pandemia nos enseñó que puede ser útil, pero que está muy subutilizado. Así es. ¿Estás de acuerdo, Felipe? Completamente de acuerdo, Doc. Estamos como al filo del tiempo, entonces vamos a terminar con las 2 preguntas que quedan de la señora María Nélida y don Jorge Gómez. Perdón, y de la señora María de los Ángeles. Y con esas 3 preguntas tenemos que cerrar porque son casi las 8:20. Entonces, la señora María de los Ángeles, cuéntenos. Mira, yo no sé si se escucha.
Se escucha Más perfecto. que una pregunta, es dar las gracias por el apoyo del grupo de fibrosis pulmonar. Hace un mes, cuando participé en el otro, yo estaba un poco desanimada, saturaba muy bajo, y les cuento, para que no bajen los brazos, síganle pidiendo a Dios, y yo hace 28 días que estoy trasplantada. Eso Qué quería bueno. contarles, y me ha cambiado la vida. Soy una agradecida de Dios, me siento indigna del amor infinito de Dios, del donante. El micrófono Se apagó su teléfono, se apagó su micrófono, señora María. Quería contarles sí. eso, quería contarles eso, y me siento, como le digo, infinitamente amada por Dios y eternamente agradecida de la familia del donante que respetó su voluntad. Qué Eso bueno, solamente, muchas gracias por para que, no compartir eso con nosotros. para que no bajen y no pierdan la esperanza y sigan pidiéndole a Dios con fuerza. Eso solamente. Gracias. Don Jorge, a ver si lo logramos ahora. Un poco la pena. ¿Puedo hablar? ¿Me escuchan? Ya, Hable. Sí, don Jorge, hable nomás. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. El doctor Indorraga me atendió a mí en 2014. Muy buen doctor. Todo el año lo voy a ver. Mi problema es el siguiente. Me dijeron que debía usar oxígeno permanente en mi casa. Me prestaron una maquinita, me prestaron un tubo. Pero yo no puedo salir a la calle porque me falta un condensador de oxígeno portátil. Y aquí en Chile es demasiado caro. La consulta mía es la siguiente. ¿Ustedes sabrán dónde se puede comprar acá en Chile barato esas cosas? Eso sería con alguna página, algún modelo, algo. Ok. No. Doc, No entendí bien. don Jorge plantea que en el fondo necesita un oxígeno portátil y que si nosotros sabemos de alguna forma que pudiese acceder a él. Bueno, en general, cuando los programas de oxígeno proveen una cantidad muy limitada que permite solamente ir a la consulta una vez a la semana y nada más. O sea, es re poco. No estoy seguro, pero eso a lo mejor Alfonso, el doctor Alfonso González, que está aquí con nosotros, nos puede informar si habría alguna posibilidad o algo se atisba de apoyar con el equipo de oxígeno portátil ahora o en el futuro. No veo otra alternativa. Estamos actualmente intentando conseguir algunos equipos, por lo pronto con información para todos, que ingresen a la página Facebook Chilenos con Fibrosis Pulmonar, chilenos con una arroba, porque allí en algunos momentos se ofrecen equipos en uso y que son, por supuesto, a un precio mucho más accesible para los pacientes. Son las únicas alternativas. Chilenos con Fibrosis Pulmonar en Facebook, ustedes lo pueden buscar. Es una red de pacientes y de cuidadores que está conectada con la Fundación Aire, y ahí nosotros estamos pidiéndole precisamente a las personas que quieran hacer donaciones o ofrecer equipos que los puedan poner a disposición y los ubiquen. Y por supuesto que hay algunos que son más baratos. Ahora, en la medida en que la Fundación logre conseguir acuerdos con proveedores, por supuesto que vamos a poner información inmediatamente. Pero por el momento no lo tenemos. Gracias. Señora Nélida, María Nélida, perdón. Cuéntenos. Hola, buenas tardes. Oye, Cortito se porque cambió, sé que porque quiere hablar y no lo dejan hablar. quiero darle unos muy emocionados saludos a María de los Ángeles, que está en otras condiciones, está mejorando. Va a salir todo bien. Yasna, un mensaje para ti. Yo vivo en Quilpué. Acá hay un joven que se formó en el Hospital del Tórax
se llama Martín Pazmiño. Yo me atiendo con él y la verdad es que me ha ido bastante bien. No, también fui evaluada por el doctor Florenzano, que me hicieron mi diagnóstico en estallido social y pandemia. Entonces fue algo bien caótico. Incluso el doctor me vino a ver en una oportunidad en mi casa. Hizo un domicilio. Y yo he tenido muy buena experiencia con él, muy buena experiencia. Y lo otro que es muy importante para estas enfermedades, que no tienen cura, que avanzan a diferentes velocidades, es muy importante cuidar la salud mental, evitar las personas tóxicas, situaciones estresantes, y si hay algo que te preocupa y que te produce estrés, tratar de cerrar los ojos y dejarlo atrás, porque es muy, muy importante la salud mental para poder llevar esta enfermedad en una buena forma, amigable, haciendo las cosas que uno puede hacer. No esforzarse. Si se te cayó algo, se te cayó en algún momento, lo podrás recoger, pero no estresarse y rodearse de cosas positivas, personas positivas. Evitar el que alguien llegue llorando, abrazarte. No, esas cosas no ayudan en nada. Ese es mi mensaje. Muchas gracias por sus palabras. Vamos, don ¿Puedo Eduardo opinar? me estaba hablando hace Una rato, yo consulta. no lo había visto. Entonces, don Eduardo, usted es el último y vamos a cerrar el coloquio. Cuéntenos, don Eduardo. Don También Eduardo, tengo fibrosis. Sí, ahí tengo sí, fibrosis. ahí sí. Tengo fibrosis. ¿Aló? Sí, ahí lo escuchamos. Ya, entonces, yo tengo fibrosis pulmonar. Y el problema que yo tengo es de que no puedo caminar, o sea, la saturación mía es entre 88 y 90, 91. Y al caminar me canso. Camino 5 metros, 6 metros, me canso, me tengo que sentar. Para ir al baño del problemita también, pues, cuando voy a hacer mis necesidades. Y yo no me baño por lo mismo porque me ahogo. Así que yo no sé, me quiero comprar un dispensador de esos portátiles. Caso le aumento, por ejemplo, la presión de oxígeno a 2 o 3, ¿podría caminar? Un poco, Esa es la un poco, consulta. un poco lo mismo que habíamos conversado antes. En general, claro, lo que le decía el doctor Undurraga, si bien aumentar mucho el oxígeno puede ser un poco molesto de forma local, para hacer actividades, para caminar un poco, para movilizarse, no hay problema de subir a lo máximo el oxígeno. A veces el mayor conflicto es que los equipos no dan más cantidad, pero sí se puede hacer y el equipo portátil sí le pudiese ser de ayuda. Ya, a razón del tiempo ya es bien tarde. Vamos a despedirnos. Quiero agradecer al doctor Durraga por acompañarnos. Quiero agradecerle a todos ustedes por participar. Ojalá que esto haya sido útil y sigamos pudiendo hacer más esta actividad. El próximo mes vamos a hacer otra actividad y se van a ir sumando más colegas a conversar. Vamos a ir invitando cada vez más a otros colegas o kinesiólogos, nutriólogos, etcétera, que nos puedan ir ayudando para que ustedes tengan más preguntas y vayan participando. Así que espero que haya sido muy útiles para todos. Sí, la Buenas idea es que este noches. coloquio sea mensual. El próximo es el 26 de mayo, 27 de mayo, perdón, con el doctor Florenzano y Hugo Valenzuela. El doctor Florenzano y Valenzuela van a tomar el mes de mayo y después el doctor Reyes regresa en el mes de julio. No, junio, perdón. Bueno, Muchas gracias, doctores, a todos. Saludos, A que todos estén muy los bien. doctores. Gracias a ustedes. Mucha Muchas paciencia y gracias por la fuerza. atención que nos dieron. Chao. Muchas gracias, doctores, a todos. Quedó muy claro. Gracias. Mucha paciencia, fuerza y nos Gracias. vemos el próximo mes. Dios quiera. Ya, Gracias. terminado. Chao. Que estén muy bien.